Estamos aquí con el maestro Antonio Romero Garza. Él es licenciado en Sociología, tiene una maestría en Ciencias Sociales y un doctorado en Políticas Públicas Comparadas en Bienestar Social. Es además autor de 2 libros, uno que es Prevención de Abuso Sexual Infantil, Elementos Prácticos, y otro, Aprende a Cuidarte, también sobre este tema de prevención de abuso sexual infantil para niños y niñas de 7 a 12 años. Bienvenido. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Para comenzar, ¿nos podrías hablar un poquito de tu experiencia y trabajo en el cuidado y prevención del abuso sexual infantil en el que llevas tantos años? Mira, es una pregunta interesante de cómo llegué yo a esta área. Yo desde el 87 soy educador sexual y en algún momento, ya por el año del 95, no, perdón, en el 89, alguien me pide dar un curso de prevención de abuso sexual en una primaria. Y yo dije muy fácilmente y a la ligera, claro que sí. Y me doy cuenta, ya cuando llegaba a la fecha de dar el tema, que no existía material de prevención. Existía exclusivamente para la atención a víctimas. Y entonces tuve que crear un tema para impartirlo. Y a los niños y a las niñas se prendieron y estuvieron participando mucho. Y las maestras que estaban ahí a cargo me dijeron, nos gustó mucho, ¿le puedes dar a los demás grupos? Claro que sí. Y lo di, pero sí me di cuenta que los niños me empezaron a dar mucha información sobre lo que ellos vivían. Y entonces yo generalmente traía a una persona que me apoyaba y le dije, ve anotando todo lo que digan. ¿Y qué pasó? Que de esa escuela me recomendaron a otra escuela, a otra escuela. Yo en aquel tiempo trabajaba en el Consejo Estatal de Población y vaya que terminé visitando prácticamente todos los municipios del estado con este tema. Salvo 2 municipios, Rayones y Anáhuac, no los visité, pero fue mucha la demanda y en la medida que fuimos anotando todo esto que nos narraban los niños y las niñas, no nos narraban propiamente el abuso sexual, nos narraban cómo intentaban abusar de ellos, cómo intentaban engañarles. Y entonces dije, bueno, de aquí puede salir un buen material para hacer una publicación. Y el primer libro que publicamos fue en el Consejo Estatal de Población, que fue Prevención de Abuso Sexual para niños y niñas de 4 a 6 años. Y luego en el 2005 saqué uno por mi cuenta, que se llamó Prevención de Abuso Sexual para niños y niñas. Fue una edición propia. 2006, Editorial Trillas me publica Aprende a Cuidarte. Y posteriormente el de posteriormente fue Prevención de Abuso Sexual para padres, madres y maestros y orientadores. Y bueno, hemos seguido ahí ahora ya después de prácticamente 30 años capacitando maestros, profesionales. Sigo trabajando con niños de preescolar, sigo trabajando con niños de primaria y vaya que es un tema que no se le ha dado la atención institucional debida. Maestro, en su experiencia o en tu experiencia, ¿qué es lo más importante que padres de familia, cuidadores y educadores deben hacer para cuidar y prevenir a un menor y a un adolescente de un abuso sexual? Primero es reconocer que no tenemos conocimientos para enseñar a prevenir. A nadie nos educaron para prevenirnos de un abuso sexual. Nuestros padres nos decían, ten cuidado, cuídate. ¿A dónde vas? Voy a tal lugar. Bueno, ten cuidado. Y siempre decían, ten cuidado del viejo. Nos enseñaron a cuidarnos de las personas que están alcoholizadas, drogadas o que están desalineadas físicamente. Aquellas personas que son un estereotipo de que te pueden atacar. Sin embargo, el agresor está más cerca de lo que creemos. El 85% de los agresores forman parte de nuestro círculo cercano, ya sea familia o grupos de amigos que les permitimos incluso el ingreso a nuestro hogar. El padre y la madre de familia tiene que tener claridad de que tiene que tomar un curso, aunque sea corto,
para aprender a cuidarse. Ellos. ¿Por qué ellos? Porque siempre decimos, vamos a enseñarle al niño y a la niña. No. El agresor primero se gana la confianza del papá y de la mamá. Cuando logra ganarse esa confianza, este agresor puede durar 3, 4, 6 meses, 8 meses siendo parte del círculo, y es cuando comienza ya con ese objetivo que tenía desde un principio. El niño, la niña o la adolescente, de la cual ya también se ganó la confianza porque papá y mamá le dieron acceso. Y entonces comienza de manera sistemática un conjunto, entre comillas, juegos, seducción, aunque no es seducción, viene siendo realmente agresión, donde el niño le da la confianza, le agrede, el niño se siente que él fue culpable, la niña se siente culpable y entonces queda callado. Entonces los padres de familia tienen que tener plena confianza en que los niños y las niñas tengan que tomar estos cursos, porque lo ideal es que ellos lo tomen primero, para que sepan de qué les van a hablar a sus hijos. Es común que el papá y la mamá digan, no, ¿y cómo le vas a dar prevención de abuso sexual a los niños? ¿Les vas a hablar de órganos sexuales? ¿Les vas a hablar? No. Por eso es importante que los padres lo tomen primero, que se informen, que sepan reconocer que no fuimos educados en eso. De hecho, hoy los niños y las niñas, cuando yo trabajo con ellos y les digo, ¿saben qué es la prevención del abuso sexual? Y hasta me gritan de qué se trata. Los niños lo ven, lo conocen. A veces como padres somos omisos o nos da vergüenza hablar de esto, pero los niños ya lo conocen. Los niños de hoy están más informados de lo que parece. Cuando un menor o adolescente ha sido víctima ya de abuso sexual infantil, ¿cómo se puede ayudarlo a restaurarse de este trauma y de este pasado doloroso para que no vaya más hacia su futuro, para que no tenga problemas en su futuro? ¿Qué podemos hacer? Uno de los elementos más importantes cuando un niño, una niña, adolescente ha sufrido una agresión sexual es creerle como padre y madre. Creerle lo que está contando. 2, brindarle la confianza de que él o que ella no tuvo la culpa de lo que sucedió. Generalmente el agresor está creando el chip en el niño y en la niña de que ella o que él participó. Y si él participó, tú también eres cómplice mío. Y entonces nosotros tenemos que darle toda la confianza. Nunca debemos de gritarle cuando nos están narrando lo que vivió. No debemos de exigirle o de reclamarle que por qué fue a esa casa, que por qué abrió la puerta. No debemos de decirle que por qué acarició él a la persona. Él fue seducido, él fue engañado, ella fue engañada. Lo más importante en este eje es buscar un apoyo en una institución especializada en donde reciba la atención psicológica para que pueda afrontar la situación que está viviendo. Pero, ojo, muchos dicen, es que la niña vivió y ella va a ir. El niño vivió y él va a ir. No, tiene que ir toda la familia. Toda la familia es víctima de lo que está ocurriendo. Y el niño y la niña, cuando reciben atención, se sienten respaldados por la familia, por la institución. Aprende poco a poco a manejar esta situación tan traumática que llegó a vivir. ¿Cómo podríamos manejar un proceso de reconciliación en abuso sexual infantil? ¿Es factible, maestro? De ser así, ¿en qué circunstancias se pudiera dar? Yo en lo personal considero que es muy difícil que se pueda dar. En todo caso, habría que trabajar con los adultos o con los agresores para que ellos aprendan primero a reconciliarse consigo mismos y que se den cuenta de lo que han hecho. Porque generalmente este tipo de agresiones es un abuso de poder. El abuso de poder puede ser simbólico o real.
Es decir, puede ser el maestro de la escuela, puede ser un religioso, puede ser el líder deportivo, puede ser el compadre, o sea, el padrino, puede ser la madrina. Entonces, primero hay que trabajar con ellos. Y al niño, de hecho, la ley lo dice, cuando hay situaciones de violencia en nuestro estado, nunca debemos de confrontar al agresor con la víctima. Eso es en primera instancia, porque hay una relación de poder desigual. El niño debe recibir la atención psicológica y si en un proceso, en el mediano o largo plazo, él o ella puede llegar a ese eje de reconciliación, depende mucho de su terapeuta. Pero al niño o a la niña no le podemos decir que tiene que estar con el agresor. Yo creo que es uno de los grandes errores que se llegan a cometer. Se han documentado ocasiones en las cuales una niña o un niño que ha sido agredido, la familia dice, bueno, es que no podemos poner la denuncia, pero es tu tío, es buena gente, mira, tú ya lo perdonaste, ok. Pero el niño y la niña siguen conviviendo con su agresor. Y el agresor a lo mejor no está arrepentido. Y a lo mejor dice, pues ya me perdonaron una vez, lo voy a volver a hacer. Y si no es con él o con ella, puede ser con otra víctima dentro que esté cercana. Y hay que tener también muy en claro que el agresor, la agresora, no siempre es un adulto. Puede ser un adolescente, puede ser una persona joven, una persona significativamente mayor que la víctima. El proceso de reconciliación yo creo que tiene que ser primero consigo mismo en el agresor. Y la niña y el niño, si en un proceso de maduración de edad lo llegan a esa etapa, qué bueno. Pero no podemos irlo llevando, empujando en ese camino. Estamos hablando de un proceso muy doloroso porque él o ella tenía confianza en ese agresor. Era una persona que generalmente admiraban, querían. Y llegó este eje que no solamente trastorna esa pequeña etapa de su vida en la infancia, sino que la puede arrastrar toda su vida. Es relevante que la niña, el niño víctima siempre reciba una atención psicológica en primera instancia. En tu experiencia, ¿es posible entonces la rehabilitación y restauración de todos los afectados que participan en el abuso sexual infantil, incluyendo la persona abusadora o la persona que abusó, la persona que recibió el abuso y toda la comunidad o las personas indirectas involucradas o afectadas? Mira, que esa es una cosa muy interesante lo que me preguntas, porque tiene que ver con que reciban la atención especializada, que estén con las personas adecuadas para que lo puedan ir llevando y superando. Pero hay personas que nunca lo van a superar. ¿Sí? Es un proceso muy complicado cuando hablamos yo estoy hablando de la víctima, estoy hablando de la familia. La familia luego empieza a arrastrar los miedos y se dan las sobreprotecciones. Y que también los extremos siempre serán malos. La sobreprotección como la no protección son dañinos para el niño y para la niña. ¿Qué pasa con el agresor? Desafortunadamente los estudios hoy en día nos indican que los agresores generalmente se excusan señalando que ellos vivieron un abuso sexual. Pero también los estudios nos indican que forma parte de un proceso en el cual ellos inclusive llegan a inventar esta acción o esto que vivieron para que sea más atenuada la sanción hacia ellos. Es difícil establecer cuándo hay una total restauración, tanto en víctimas, familiares y agresores. De hecho, si hablamos del agresor, el agresor no es tonto. El agresor
planea, planifica, no es un acto casual. Estoy hablando del 85% de los casos. En ese 85% de los casos hay una planeación. La persona busca a los padres, se gana confianza, llega a estar en contacto con la víctima, planifica. Tenemos un 15% que están fuera de la familia y de ese 15% son muy agresivos, usan la violencia extrema, llegan a asesinar. Pero el 85% que está dentro del hogar son las cifras que se mantienen en silencio, ocultas. Es difícil hablar de una restauración porque depende mucho del arrepentimiento, de la toma de conciencia del agresor, y en el caso de la niña y del niño probablemente lo puedan llevar a efecto en un proceso largo. Llegan adultos, personas de 40, 50 años, madres de familia, les doy curso y me narran lo que han vivido, y al momento en que los escuchas te das cuenta que no lo han superado. Y aunque dicen, y quieren que todavía vaya y los salude, no puedo. Habría que ver que no siempre recibieron también un apoyo adecuado. Sin embargo, es un proceso difícil y habría que establecer programas específicos y después evaluarlos para saber si son factibles. Maestro Antonio Romero Garza, le doy las gracias por esta plática, por toda esta información que nos ha dado, que creo que va a ser de muchísima utilidad para todos los padres de familia, los educadores y los cuidadores que lo están escuchando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación.